Buenas noches. Vamos a continuar con el numeral 6, la integración de la sexta fase o absoluta. ¿Qué vas a leer, Normita? La integración de la sexta fase o absoluta. El potencial presente del universo maestro no es realmente absoluto, aunque bien pueda ser casi absoluto. Y consideramos imposible alcanzar la Así, revelación plena de los significados o valores absolutos dentro del alcance del cosmos subabsoluto. Por lo tanto, tropezamos con dificultades considerables al intentar concebir una expresión total de las posibilidades ilimitadas de los tres absolutos o aún intentar visualizar la personalización experiencial del Dios el absoluto en el nivel presentemente impersonal del absoluto de deidad. Ok. ahí cuando le dice absoluto en la primera parte es casi último, no casi absoluto, sino casi último. Aunque bien pueda ser casi último, así, en el segundo renglón. Sí, El potencial presente, o sea, después se pueden revelar nuevos potenciales, pero por ahora ellos no ven que sea un no es potencial absoluto. absoluto. Sí, porque falta cosas por revelar. Aunque Es un dice, po- aunque pueda ser casi último. Ujú. Y en esas condiciones no ven que se pueda alcanzar la revelación plena de los significados, valores absolutos. Mm. Porque este es un cosmos subabsoluto. Ujú. Y se supone que lo que va a haber es la personalización que va a ser experiencial del Dios absoluto. O sea, todo tiene que pasar por la experiencia. Pero los potenciales se tienen que revelar primero para que... Mm. Sí. ¿Saben qué he pensado yo? Las trinidades como, a ver, la casa del papá y mamá que genera el hijo. Y el hijo sale y genera su propia casa, gracias a lo que papá y mamá dio. Y ese hijo tiene el nieto. Y el nieto también vuelve y sale. O sea, es como la evolución familiar en donde cada uno va logrando su propio entorno y también genera su propia experiencia. Y de ahí sale, sería el supremo, vendría a ser el hijo de la Trinidad primaria, luego el supremo arma su propia familia y generaría el último, y luego el último arma su propia generación que daría el absoluto, porque se requiere que todos esos niveles experiencien. Y es lo que yo les decía. Entonces, alguien dice, da los planos para que eso ocurra, otro lo construye y el otro vive y le da las características de esa casa. Cuando ya está listo, puede salir a formar su propia casa con todo lo que generó de experiencia ¿Por qué para dirán darle casi continuidad último? siguiente. Mm. ¿Por qué dirán casi último y no último? Porque debe ser que hace falta algo para considerar que es ya lo último, Pero como si, si faltara o sea, una. el último, o sea, el universo maestro es el, digamos, el escenario de donde el último se va a completar, ¿cierto? Mm. O todavía no. Es que debe faltar algo. Yo no me acuerdo qué Lo que pasa parte es que hasta algo que que no ya. yo- hasta que no se termine el Supremo, yo creo que no No se revelarían puede pensar hablar del último. un potencial de carácter último. Sí. Mm. Mira, en el siguiente
Bueno, terminemos de analizar el, bueno, ellos dicen, por lo tanto, tropezamos con dificultades considerables al intentar concebir una expresión total de las posibilidades ilimitadas de los tres absolutos. O sea, en la presente era, no, las posibilidades que ellos tienen no se puede pensar cómo podrían Ujú, llevarse a la práctica, manifestarse. O aún intentar visualizar la personalización experiencial del Dios el absoluto, En el nivel. en el nivel presentemente impersonal del absoluto de deidad. Si ellos dicen en el prólogo que no lo ven prácticamente como una persona, todavía no. aunque tiene todo el potencial de lo personal, pero el absoluto de deidad no lo conciben casi. De hecho, ninguno de los tres absolutos de potencial. Sí. Mm. O sea, lo que yo veo acá como en resumen es que tenemos una dificultad porque estamos hablando de cosas lejanas en el futuro para las cuales ni siquiera los potenciales han sido revelados. Mm. Entonces, es especulación sobre la Sí. especulación. Mm. Es algo así como poder entender cosas de cuarta dimensión en tercera. Ujú. Todo eso que hay ahora de investigación, sobre todo ya de cuerdas, de realidades alternativas, que empiezan a decir que es que para nosotros, para nuestra biología, es imposible ser consciente de la cuarta dimensión porque está ahí, pero no tenemos los elementos biológicos para detectarlo. O sea, la condición de la experiencia, como está en tres dimensiones, que es lo que nos corresponde, no permite mirar la cuarta dimensión porque se vería como algo deforme y descolocado y todo A- ocurriendo al tiempo. Además, yo creo que como todo depende de la experiencia y está sujeto al libre albedrío, entonces realmente no se sabe en ese momento qué se va a necesitar ni cómo se ha llegado a un determinado estado, ¿cierto? Ujú. Porque todo está moviéndose, está experimentándose apenas. Entonces, hasta que no se llegue ahí, no se podrá saber qué se necesita, qué además hay Para que hacer, hacer. No sé. Mm. Es como que completar las etapas de un proyecto. Entonces, hasta que no tengamos hasta allí, no vamos a saber qué más necesitamos. ujú. Sí, es como querer, lo que tú dices, Andrés, de querer explicarle un computador a alguien de las cavernas. No tiene las herramientas para poderlo entender. Como ves si no entiendes lo que les pasó a los indígenas viendo los barcos, viendo la apariencia como venían vestidos físicamente estos españoles con corazas, calcas. Mm, Entonces es la capacidad de comprensión del entorno que no permitiría que haya las condiciones para que aparezca ese Dios absoluto en la posibilidad de hacer una experiencia. Me parece que se requieren otra serie de condiciones. Entonces, por eso nosotros somos necesarios para que eso aparezca. Bueno, te digo que es como el papá generando al hijo, generando al nieto y luego al bisnieto. Y todos son interdependientes. Y a cada uno les toca mirar cómo llevar a la máxima expresión lo que corresponde a su nivel de realidad. Porque mientras no se desarrolle, no va a aparecer. No están dadas las condiciones. O sea, inventamos la rueda, luego el automóvil, pero después tuvimos que, o sea, es todo un proceso que presupone que hay unas cosas para poder montar las otras. Y esto pareciera ser eso.
Quizás aparece otra dimensión que no es solo espacio-tiempo, debe haber otro tipo de cosa que requiere el absoluto para poder manifestar todas esas posibilidades que ellos llaman ilimitadas. Ujú. Sí. Sí, sí, no, no, yo no tengo la nivel de comprensión para expresar lo que me estoy imaginando, Mm, pero yo preguntaría que si el universo maestro incluye también todos esos anillos exteriores que están aún en desarrollo. mm, Entonces, si allí en esos anillos que nos dicen que son cuatro, pero pues son infinitos al final, porque si no, no habría infinito. mm. Entonces, si no es allí, ¿dónde? Sí, O sea, que es una concesión que no es únicamente como física, sino que es a otros niveles. No te ujú. entendí que si no es ahí, O de sea, que pronto. si no es en el universo maestro, en esos anillos y en los próximos que pueden revelarse, ¿dónde se va a completar el último? A llevar el último cabo. Mm. Y yo no tenía tan claro, pero el otro día en alguna parte mencionaban que no son los cuatro anillos al tiempo, sino primero en el primer anillo. Mm, O sea, como que la era del último fuese a tener cuatro eras o algo así. Sí. sí, porque en esta se generó la materia Mm. y es como si tuviéramos que llevar a la máxima expresión la posibilidad de la materia, que Yo me tendrá que imagino, manejar el último, seguir evolucionando la materia o en qué nivel de materia o ya se sobreseerá la materia y ya el siguiente nivel, que es el del absoluto, convive todo. Es una cosa súper interesante, pero yo lo veo como es que uno se requiere para el otro, como el traslape, eso que estamos viendo, Ah, y que sí. si no se hace todo lo que hay que completarlo de cada etapa, el otro no puede aparecer. pero fíjate que hay una naturaleza ya de entrada diferente con la actual era, porque aquí los siete superuniversos van en paralelo. Ujú. Sí. Allá yo me Están- imagino algo así como que los habitantes del primer nivel, cuando se inaugure, van a tener que descubrir verdad, belleza y bondad, pero incluyendo a los cuatro niveles, a pesar de que y a los siete superuniversos, pues, a pesar de que hay zonas que no están aún desarrolladas. Y si viste que ya no se habla de hechos, Y eso es pero justamente de los significados, valores, está hablando de hechos, sí, eso es justamente la Y no, trascendencia del espacio-tiempo. y no del es, no es físico. espacio-tiempo. Sí, Ya no es no hay, físico. no habría materia, no habría cosa física. Pero te digo, es como si hubiera primero que quemar todas las posibilidades de los hechos, de lo fáctico, de lo material, y pasar a los siguientes. Pero allá Y también quizás, es materia porque hay galaxias. Casi todas las galaxias que vemos son sí, del universo maestro exterior, digamos. debe haber algún otro tipo de variación en esa materia que dé otro tipo de opciones. De No pronto sé. sí. Sí, sí, porque mira que ya no está hablando de hechos, sino de significados, valores absolutos. Pero todas esas fases futuras son dependientes de que esta se complete, Mm. de que se complete la del último, y si no, no vamos a ver el absoluto. Eso es como imaginarse, qué sé yo, que existe el álgebra cuando no has aprendido ni siquiera aritmética. Exactamente. Requieres un conocimiento de base para poder expandir el que viene. Mm. O si no, no lo puedes entender. Bueno, es, leemos el 2.
¿sí? Estos son 5, 6 párrafos. Mm, Son cortitos, pero profundos como el universo maestro. mm, Bueno, voy a leerlo. mm. El escenario espacial del universo maestro parece ser adecuado para la actualización del Ser Supremo, para la formación y función plena de la Trinidad Última, para la eventuación de Dios el Último y aún para el principio de la Trinidad Absoluta. Pero nuestros conceptos sobre la función plena de esta Trinidad experiencial segunda parecen implicar algo más allá aún del vasto universo maestro. Oh, Ujú. O sea que Pero estaría inclusive por fuera. vamos a pegar acá la Trinidad otra vez. Mm, Es como si consideráramos la casa de los tatarabuelos y después la de los abuelos y luego la de los hijos y luego las que habitamos nosotros, que tiene una ujú, cantidad de sofisticaciones porque allá en la de los antiguos pues no se necesitaba todo el nivel de parafernalia que tiene una casa de ahora, por ejemplo. Es que sí, porque además, como las funciones van cambiando, Van cambiando todos ellos. así como en una casa, lo que en un momento no estaba construido, luego requirió cuartos para los hijos que llegaron, Ujú, luego hay que expandir para la mascota, pero luego cuando se van los hijos, hay que darle otro uso a esas habitaciones. así es. Entonces, lo mismo acá, a medida que todos vamos creciendo, vamos moviéndonos, Abona mismo se está transformando. Entonces, eso hace Ujú, aún más difícil imaginar cómo serán las siguientes eras. sí. mm. Pero, por ejemplo, en algún momento el planeta Tierra está en luz y vida en ese momento, ¿cierto? Ujú. Los, digamos, habitantes de esos cuatro círculos exteriores igual pasarían de camino hacia la ida al paraíso, ¿cierto? Ellos sospechan que vamos a hacer como un puente, un tránsito obligado o necesario. Sí, Así como seguramente pues Abona, en alguna parte hacen la comparación, así como Abona hoy en día nos sirve a nosotros de puente el puente, hacia el ajá, paraíso. sí. Sí. Entonces en ese sentido nosotros lo vemos más grande, más difícil, porque yo estaba pensando en algún momento, entonces le va a quedar más lejos, pero no es lo mismo, porque igual no se Pero sí trata de les queda más lejos. sí, pero en cuanto a espacio, Pero de pronto ya Pero tienen van a otros tener más mecanismos de herramientas transporte. para poder entender Por eso. allá en el gallinero, como se dice. pero lo mismo, entonces ellos no tendrían que recorrer todo eso, sino lo mismo que nosotros tendríamos que recorrer de aquí a la isla del paraíso, ¿sí? Es saltos a determinados sitios, así sea más grande, porque no hay que conocerlo todo. Nosotros no necesitamos No, conocerlo todo. No, pero sí les toca pasar por acá y Eso sí, en parte yo creo porque van a tener la limitación de no haber sido partícipes El de Supremo. el Supremo. El del Supremo ya Supremo. estará terminado. Sí. Ujú. En ese momento, por ejemplo, tú mencionabas, aquí estaremos en luz y vida y los niños o los bebés que nazcan en ese momento aquí ya no le contribuirán al Supremo. De algún modo tendrán que ver entonces es con la siguiente era La experiencia última. Sí, o sí, el serán de Supremo una puede ir. naturaleza diferente en su crecimiento, porque al Supremo ya no le pueden, sí, porque algo ya está raro pasará completamente. ahí.
Ujú, Entonces sí, dice que hay niños. De pronto ya no hay ni niños. puede ser. Mm. Y el hecho de establecerse en lucididad hace que ya el planeta ni tiemble ni erupciones volcánicas, sino que la materia se vuelve estable. Sí, la materia ya Sí, estaría es a estable. nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, a Todo lo nivel de que administración, a nivel de casi todos los ángeles se van, a nivel de autogobierno, Autogobierno. Ujú. es, mm, es irreconocible. Así, yo creo. Estamos lejos. Mm, No, nos faltan eras y eras y eras. Nada más para la primera etapa, porque son 7 etapas de luz y vida. Mm, bueno, Y visitaciones, otorgamientos o visitas de los hijos magisteriales. mm, bueno, Entonces, la segunda Trinidad es esta de acá, que tendrá a Dios el Supremo, ujú, Dios el último, pero Dios el último está cuando en se formación. complete, o sea, cuando los 4 niveles, porque Dios el último nace con la Trinidad última, o sea, cuando se Ujú, complete la perfección en los 7 superuniversos, aparece Dios el último, o al menos lo vamos a percibir de una forma más clara, pero en estado inmaduro, así como ujú, el Supremo está ahorita inmaduro. Solo cuando Él maduro, se complete, tendrá lugar la Trinidad absoluta, mm, que da lugar a Dios el absoluto también en estado inmaduro, suponemos, porque mm, acá lo dicen, ¿no? Suponen que será un ser experiencial de algún modo. y ahí es donde se manifestarían nuevos potenciales para esa siguiente etapa, ¿cierto? Para esa Sí. etapa. Mm, Ujú. sí, sí. Esa segunda Trinidad se llama Trinidad absoluta porque da la personalidad da el origen, el soporte al absoluto. a Dios el absoluto, sí. ¿No? Me da el terreno para empezar a madurar. Mm. Como esto se llama integración, acá significa que nos van a hablar de el concepto que surge de la aparición de esta Trinidad, ¿verdad? Porque antes era, por ejemplo, la asociación de quinta fase, era la asociación de la segunda Trinidad experiencial, ¿no? O sea, cuando el último se completa, se produce esta asociación, o sea, la Trinidad. Ujú. Dejaste de compartir. No, 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 ahí está. no, entonces soy yo la que me perdí. no. Ya, es que como tengo una pantalla gigante, Ah, es que todo está se me pierde. estrenando, entonces sí, está en me perdí. pantalla. Entonces aquí esa integración es como esta flechita de acá abajo al final. El Ujú. hecho de que se complete esa segunda Trinidad inevitablemente causa que se manifieste un nuevo proyecto. Es como el paso inevitable que surge. Pero no habrá nunca una tercera Trinidad experiencial, ya porque ahí ya No sé, sigue la Trinidad. Ok. No sabemos. no sabemos. De esa no se sabe.
Habría probablemente después otra asociación que sería, no sé, de la Trinidad de Trinidades. Sí. Ah, pues deje así. Pero, mm, entonces, hablamos de nuevo. El escenario espacial del universo maestro parece ser adecuado para la actualización del Ser Supremo. La actualización es este proceso, ¿no? Mm, Para la formación y función plena de la Trinidad última. uy, Formación y función plena, o sea, que se complete el último, mejor dicho. sí. Para la eventuación de Dios el último y aún para el principio de la Trinidad absoluta. Va a haber una Trinidad absoluta. Sí. Perdón, Trinidad última es aquí la de la izquierda, que señale mal. Sí. Eventuación del Dios el último y Me cuando se parece la complete el Trinidad principio absoluta. de la Trinidad absoluta. Ujú, Pero nuestros conceptos sobre la función plena de esta Trinidad experiencial segunda parecen implicar algo más allá aún del vasto universo maestro. ujú, O sea que el terreno de operación del absoluto, Dios el absoluto, probablemente esté más allá del universo maestro. ujú. O sea que tal vez cuando esté el último en operación ya en el universo, en los anillos del espacio exterior, algo nuevo se podría estar empezando a materializar en algún lado. Sí, normalmente dentro va saliendo el nuevo. Ese cuadrito está muy chévere. Mm. Sí, El, porque en permite el- entender el proceso. no sé por qué casi el Dios, el Supremo de la Trinidad experiencial acá no lo alcanzo a ver. ¿Será por el color o la nitidez? Se me confunde mucho con el resto del fondo. Solo es Mm, una porque estaba mirando el cuadrito que estamos. El Ahí cuadrito ya, del centro. La No, franjita de las son deidades los colores. experienciales. Sí, no, eso es los colores de la gráfica. Él está en verde y el fondo es también un verde, entonces se me confunde, pero pues pueden ser mis gafas. puede ser tu pantalla. Mm. Ujú, por nitidez, sí. Pues está chévere. Ujú. Bueno, entonces leemos el otro. Sí. Sí. ¿Quién ¿Quién quiere lee? leer? Yo, ¿Y qué? Carolina. Sí, si suponemos un cosmos infinito, un cosmos ilimitable más allá del universo maestro, y si concebimos que los desarrollos finales de la Trinidad absoluta tomarán lugar allí afuera en tal escenario superúltimo de acción, se torna posible conjeturar que la función completa de la Trinidad absoluta alcanzará la expresión final en las creaciones de la infinidad y consumará la actualización absoluta de todos los potenciales. La integración y asociación de segmentos en constante ampliación de la realidad se irá acercando a la absolutez del estado proporcionalmente a la inclusión de toda realidad dentro de los segmentos así asociados. Gracias. Pero entonces están suponiendo que haya una creación infinita, Ujú. porque me imagino que por cosmos infinito no se refieren solamente al espacio vacío. No. Es un cosmos más allá del universo maestro. Sí, porque además dice, y si concebimos que los desarrollos finales de la Trinidad absoluta Ujú. tomarán lugar Nada allí tomar allí afuera, afuera. en tal escenario superúltimo de acción, se torna posible conjeturar
que la función completa de la trinidad absoluta, porque claro, esa trinidad se completa, pero ¿y qué va a hacer, no? ¿Para Mm, qué? Alcanzará la expresión final en las creaciones de la infinidad ujú. y consumará la actualización absoluta de todos los potenciales, dice. Ujú. Todos O en sea, negrita. todo se va a experienciar, nada va a quedar sin experienciarse. Mm. Pero en un cosmos infinito. Ujú. La integración y asociación de segmentos en constante ampliación de la realidad se irá acercando, pero es como en el límite, a la absolutez del estado, proporcionalmente a la inclusión de toda realidad dentro de los segmentos así asociados. Esa Se es una va cosa como a agotar asintótica. todas las posibilidades, como quien agota todas las posibles combinaciones, todas las posibles Ah, expresiones. aquí están hablando como cuando uno habla de límites en matemáticas. Ujú. Tú hablas del límite, pero no necesariamente porque creas que puedes alcanzar ese límite. Hay un ejemplo y es eh, cuando uno empieza a sumar uno, ese uno puede ser lo que quieran, una naranja, un ladrillo, lo que quieran, más la mitad de esa cosa, una naranja más media naranja o lo que sea, una unidad más la mitad de. Luego otra vez le sacas la mitad al término anterior, o sea, más un cuarto, más un octavo. Y cuando uno pone esos puntos suspensivos, eso no tiene sentido realmente porque uno sabe sumar un número finito de números. Puntos suspensivos no significa nada. Pero la convención es que cuando se pongan estos puntos suspensivos acá al final, lo que quiere decir es siga siendo la suma y si se va acercando a algún número, entonces a ese número es que nos estamos refiriendo con esta expresión. Ujú. Como quien diría, la siguiente sería un 2, pero nunca va a Un llegar al 2. dieciseisavo, se diría. Pero No, pero digamos que el máximo sería llegar al 2, sí, pero ¿cómo nunca va a supiste? llegar al 2. ¿Cómo supiste? Ah, porque siempre está sumando un poquito menos, nunca va a llegar al 2. Pero podía ser 1.8. ¿Sí? Muy, estará más cercano al 2, pero nunca llegará al 2. Se puede pasar del 2 de pronto. Claro. Mm, Mm. Pero, ¿saben cómo se hace esta suma gráficamente? Miren, por una unidad entendemos un cuadrito que tenga uno de lado. Ujú. Una baldosa de 1 metro, digamos. Eso es un Mm. metro cuadrado, ¿no? Y aquí al lado le voy a reservar un espacio igual. Entonces, hasta ahí he representado al uno. Ujú. Uno más 1 medio lo represento añadiendo este pedacito de acá. Ujú. Pero la mitad de 1 medio es un cuarto. Ujú. Entonces, para sumar un cuarto, en el espacio que todavía está aquí arriba en blanco, escojo la mitad. Jesús. Y luego un octavo es la mitad de un cuarto. Entonces, en el espacio que está en blanco, selecciono la mitad. Y esto es un octavo. Luego este de aquí sería un dieciseisavo, un 32avo, etcétera. ujú. Entonces, fíjate que nunca voy a llegar al 2, No, No. porque siempre me queda un espacio aquí en la esquina claro. superior derecha. Claro. Siempre No va a ser importa si una haces 1000 pasos, o sea, sumas 1000 eh, términos o sumas 1 millón de términos. nunca va a llegar al 2. Ujú. Digamos que el punto de arriba a la derecha nunca lo vas a tener Completo. Completo. sombreado.
Entonces, eso prueba dos cosas, que por mucho que sumes, nunca llegas a dos. Pero lo otro que estás probando es que esa esquinita es cada vez más pequeña, la que te queda faltando. Entonces te puedes acercar a dos tanto como quieras. Si yo te digo acércate de manera que estés a menos de una millonésima, lo puedes hacer. Tendrás que sumar muchos términos, pero lo consigues. Y si te digo que estés a menos de una trillonésima, también lo puedes conseguir. Te tocará También. sumar más términos. Ese es el Mm. concepto del límite. Entonces uno dice que esta suma es 2, pero no porque la haya hecho, no porque pretenda que puede sumar infinitos números. Eso no es cierto. ¿Sí? No porque pretenda que logró sumar infinitos números, sino que estos puntos suspensivos y este igual, lo que significan es una notación, ¿sí? Es una notación. Es que la suma se puede acercar a 2 tanto como yo quiera, o sea, sin importar qué reto me pongan, esté a menos de una trillonésima, lo puedo conseguir. Entonces, eso es lo que están diciendo acá abajo, que la integración y asociación de segmentos en constante ampliación de la realidad se irá acercando a la absolutez del estado, proporcionalmente a la inclusión de toda realidad dentro de los segmentos así asociados. O sea, dicen que se irá acercando. Uno Pasivo. informalmente dice a veces, pero eso no es cierto, ¿sí? Pero es una forma de decir informalmente que si sumo estos infinitos términos, lo cual es un absurdo porque yo no puedo sumar infinitos términos, pero uno a veces habla así. Pero hay que explicarle a los estudiantes, eso realmente no significa que yo pueda sumar infinitos términos. Pero lo decimos así de manera informal porque es más rápido para hablar, digamos. Si sumo estos infinitos términos me da 2, ¿ya? Pero hay varias mentiras. Ni puedo Mm. sumar infinitos Ni términos bases y, parciales. realmente con cualquier número finito de términos nunca llego a 2. Pero para ponerle un número a esa suma, pues sería el 2. No hay ningún otro número que represente mejor. O sea que ese absoluto nunca se va a completar. Lo que está diciendo es se irá acercando. Se irá Mm. acercando. Pero el último sí, porque si no se completa el último, esa Trinidad El último sí, última porque es que no. el último es con los 4 niveles. Trinidad absoluta no se podría Mm. conformar. Sí, pues claro que esto son especulaciones, ¿no? Conjeturamos, suponemos. Ujú. Sí. Algo que mencionábamos la vez pasada es que cuando está, por ejemplo, el ajustador presente en nosotros o cuando surge algo de la Trinidad o cuando se completa una Trinidad, lo que sale sorprende y puede hacer que se manifiesten o que se logren cosas que parecían imposibles. Eso me hace acordar mucho de la conversión también. La conversión no es como el ideal de camino de crecimiento, pero se presentan conversiones. Yo digo que se producen por la intervención de los ángeles o de los administradores espirituales, a veces esos cambios, ¿no? El ejemplo más grande, el de Pablo, ¿no? Ujú. Está detallado. Mm. Y a veces hay personas que se convierten y se vuelven una fuerza poderosísima. Y nadie hubiese esperado de esa persona que saliese lo que salió, pues. Mm. Entonces, quién sabe realmente qué pueda pasar en estas etapas tan lejanas.
Que nosotros mismos tenemos un potencial que al estar morados por el ajustador es casi infinito, Mm, siendo seres finitos. sí. Poseemos la infinitud siendo finitos. Mm, El misterio de los misterios, dicen al comienzo del libro. Bueno, leemos el 4. Ujú. Dicho de otra manera, la Trinidad absoluta, como su nombre implica, es realmente absoluta en función total. No sabemos cómo una función absoluta puede lograr una expresión total sobre una base cualificada, limitada o de otra manera restringida. Por lo tanto, debemos suponer que toda función de totalidad semejante será no condicionada potencialmente. Y parecería también que el no condicionado también sería sin límites, por lo menos desde un punto de vista cualitativo, aunque no estamos igualmente seguros en cuanto a las relaciones cuantitativas. Gracias. Ellos aquí están preocupados por la función de esa Trinidad, ¿no? Que es, no solo creo yo que es la creación del absoluto de deidad, de Dios el absoluto, perdón. No solo dar origen a él, sino sobre qué va a trabajar esa Trinidad. Y el nombre que le ponen de absoluto hace referencia a lo que creen que va a ser su función, pero no puede ser sobre un universo finito, si ha de ser absoluta en función. Entonces dicen, por lo tanto, debemos suponer que toda función de totalidad semejante será no condicionada, o sea, por ejemplo, no condicionada por el espacio ni por el tiempo, actuará sobre algo que trascienda el espacio y el tiempo, que no sé qué sea. Tal vez haya una realidad nueva, aparte del espacio-tiempo en ese momento, quién sabe. Al menos potencialmente sería capaz de tener ese- una función de ese tipo. Y parecería también que el no condicionado también sería sin límites. Ujú. Por lo menos desde un punto de vista cualitativo, aunque no estamos seguros en cuanto a lo cuantitativo. Cualitativo. Mm, Entonces, estaría no condicionada y en esa función no tendría límites, mm. al menos en lo cualitativo. Mm. Estoy pensando en esas otras, vimos por allá atrás que la creación y el universo maestro y, pues digamos el supremo, bueno, este momento de la creación es solamente uno de los 7 proyectos o de los 7 propósitos más bien, ¿sí? Realmente no sabemos si entre esos propósitos existe alguna relación, ¿sí? Bueno, aunque ahí, Son muy independientes todos o, No, o el hecho de son que existan. interdependientes, Marlene. pero A mí me Señora, creo que parece que son esos interdependientes. propósitos son de la actual era, los 7 propósitos de la actual era, creo. No son 7 propósitos.
de todas las eras o de toda la creación, sino son los 7 propósitos de la actual era, creo. O sea que esa actualidad incluiría hasta dónde. La ¿Hasta del el Supremo. último? No, la del ¿Hasta Supremo. Espérate, el yo te Supremo? digo dónde está acá en la Búscalos. introducción. Sí, están en alguna parte. Sí, del superuniverso. Mira, acá el número 4. Vuestra ignorancia de los 6 propósitos primarios de desarrollo del superuniverso, que no se Ah, sí, refieren a la sí. ascensión mortal al paraíso. Ah, Ujú. sí. ¿No? Pero igual sí, claro que eso que tú dices afecta de todas maneras acá nuestra comprensión como humanos de estas cosas. Mm, Pues que lo están diciendo en este mismo documento. pues sí. ¿Para qué nos matamos la cabeza sin últimas? No, pues no hay como aproximarse a lo que podría ser. Ujú. Podemos más o menos, a ver, Más o menos, al sí. menos saber lo que ignoras ya es una ganancia, digo yo. Sí, Ujú. sí, sí. Mm. Bueno, igual acá están diciendo que se suponen mm, cosas que no saben, Sí, ni que ellos Ok. saben. proponen, Mm. postulan, Saben su sugieren posición. soluciones al dilema, pero a ciencia cierta no están diciendo acá nada. No, nada claro. Mm. Bueno, leemos el otro. Sí. Aquí algo, sin embargo, de lo siguiente estamos seguros. Bueno, Aunque la existencial Trinidad del paraíso es infinita, y aunque la experiencial Trinidad última es subinfinita, la Trinidad absoluta no es tan fácil de clasificar. Aunque experiencial en su génesis y constitución, se interpone en forma clara en los absolutos existenciales de potencialidad. Se de la interpone, no, me genera dudas esa. Eso está traducido bien. Veamos cómo está en el de inglés. Que aquí, de hecho, todo hay que estarlo mirando en el de inglés. Entonces, sin embargo, de esto sí estamos seguros, aunque o en tanto que la Trinidad paradisíaca existencial es infinita y en tanto, mientras que la Trinidad última es subinfinita, que ese es un dato importante, ¿no? Interesante de recordar. La última es la que se está formando ahora con el Supremo. Es subinfinita, la Trinidad absoluta no es tan fácil de clasificar, aunque experiencial en Génesis y Constitución, definitivamente impinges, eso es como incidir. Ya te miramos. Mm, sí, incidir, impinges. como que de todas formas se está tomando de allá, de esos absolutos existenciales de la potencialidad, ¿cierto? Porque se ha hecho Mm. realidad. Se está volviendo experiencia. Mm, impinge significa generalmente tener un efecto, un impacto sobre algo, es un verbo. Mm. Usualmente involucra hacer un avance no deseado, tener una influencia negativa. Bueno, pero eso es acá no el caso. Eh,
porque a veces se usa como traspasar el territorio, los derechos o la libertad de alguien, traspasar la frontera, pero eso no es acá. También puede ser golpear, colisionar físicamente contra algo. Interpone no me parece como la mejor. Sería más como tomar, como sacar de allá. Mm. Es Impeach. experiencial en el origen y en la constitución, pero viene de lo existencial. Sí, yo diría que se involucra, tiene como un punto de contacto, de relación, o podría ser, sí, incluso estrellarse o colisionar, impactar en los absolutos, tal vez impactar. Ujú. Incidir creo que sería la mejor. Incidir o impactar, incluso, bueno, influenciar no tanto, pero sí No influenciar no, porque lo que parece es que toma de ahí la información afectar, existencial. tocar, influenciar, golpear, chocar, colisionar. Mm, Tener una influencia, sí, yo creo que impacta es como lo mejor. Incide o impacta en los Sí. absolutos existenciales de la Es que ahí se va a potencialidad. hacer todo el proceso contrario, va a partir de lo experiencial para volverse existencial. Y en la primera Trinidad se va de lo existencial a lo experiencial. En esta se parte de lo experiencial para tomar de lo existencial. O sea, aunque experiencial en su génesis y constitución, va a tomar en forma clara de los absolutos existenciales la potencialidad. Sí, porque es que con Dios el absoluto y con el funcionamiento de esta Trinidad, hipotéticamente, así sea en el límite, todos los potenciales son revelados y luego transformados en actuales. Uh, Aquí el proceso va a ser el contrario, sale de lo experiencial para volverse existencial o hacer Es al el cierre existencial. del ciclo. El cierre del ciclo. Ujú. Y eso es lo que hace tan difícil de entender eso, porque es más fácil entender que pasas de hacer existencial a experiencial y parecía más complicado pasar de experiencial a existencial. Pero es Sí, eso de transmutar y transformar. al ser Dios nosotros está. finitos, Ujú. nosotros realmente no concebimos el acceso a lo infinito, salvo por ejemplo acá, ¿no? Uno puede pretender que hace la suma infinita, pero en la práctica eso no es cierto. Yo solo puedo realizar un número finito de tareas y hay muchas paradojas en matemáticas no resueltas hasta hoy en día al tratar con conjuntos infinitos y sus propiedades. Y yo creo que tiene que ver con eso, que cuando uno pretende que alcanzó el infinito, ya está hablando de otra era, que por lo mínimo del último, que en la actual era nosotros logramos máximos, o sea, nos podemos proponer sumar 1 millón de términos y lo podemos hacer, pero siempre es algo concreto, finito, delimitado. Tenemos realmente límites. Ujú.
Y esto es decir que algo que tiene límites se va a volver ilimitado. Es lo que no se concibe. Sí. Y pues otra vez en matemáticas el símbolo infinito se usa, pero en muchos contextos no se usa porque uno esté pretendiendo que realmente logró hacer una tarea con infinitos pasos, sino en el sentido del límite, como cuando poníamos ahí el 2 como respuesta. Y eso ha hecho que se comprendan y se aclaren muchos problemas que hubo en la comprensión de algunos conceptos en el pasado, hace un par de siglos. Sin embargo, en otros casos, el infinito se sigue usando de forma, digamos, descarada, como si realmente pudiéramos tener ese conjunto, ¿no? Por ejemplo, el número de puntos de un segmento recto es infinito y lo llamamos conjunto. O sea, pensamos que se admite, pues eso es un debate, que realmente podemos concebir un conjunto con un número infinito de objetos. Y eso pues es objetable, ¿no? Hay quienes dicen solo un conjunto finito tiene sentido. Pero igual uno habla del conjunto de los números naturales, por ejemplo. Realmente, ¿quién se puede imaginar todos los números que existen en un conjunto? Hay números que siempre habrá un número que nadie ha soñado, que nadie ha escrito, que nadie ha imaginado. Siempre podrás inventarte fácilmente un número. Entonces, cuando juegas así con el infinito, aparecen fácilmente paradojas, pero a pesar de esas paradojas, a veces las cosas ocurren. ¿Han escuchado la paradoja de Zenón y la tortuga? No, no me Es- acuerdo. esa es, mm, no, de Aquiles y la tortuga. Zenón era un filósofo griego y él decía, Aquiles, el de los pies ligeros, va a disparar una flecha. Bueno, hay versiones, no me acuerdo ahora. Pero en todo caso, sí, estoy hablando de dos diferentes. Una es que disparan una flecha y la flecha va a llegar aquí al final. Pero para recorrer toda esta distancia, primero tiene que recorrer la mitad de la distancia. O sea, primero tiene que recorrer esto. Y luego de lo que le falta, tendrá que avanzar primero la mitad de lo que le falta. Y luego de lo que le falta, tendrá que recorrer primero la mitad de lo que le falta. Parecido al cuadrito del uno. Es visto en el sentido Exactamente. contrario. Entonces, la paradoja es, tiene que emplear infinitos pasos. Cada paso le consume una cantidad de tiempo, luego la flecha nunca va a llegar. Pero lo que observamos es que la flecha, pues sí llega. Ujú. Ujú. Y la otra es con Aquiles detrás de la tortuguita, que está por acá. Y Aquiles es muy rápido, pero lo mismo, para alcanzar a la tortuga, primero tiene que recorrer la mitad de la distancia que lo separa de la tortuga. Luego, la mitad de la distancia que lo separa, etcétera. Entonces Aquiles nunca alcanza a la tortuga. Esas son las paradojas de Zenón. Nunca alcanzaré la tortuga. Qué Sí. pecadito. Ujú. Pero sí ocurre, ¿no? Entonces, bueno, uno hoy en día lo resuelve porque es la suma que está arriba, que es una suma infinita, eso se llama una serie, que no es una suma infinita, es un límite, ¿no? Y la suma se va acercando a un número. Entonces, por eso sí, la alcanza. Y por eso la flecha sí llega. Pero hay muchas paradojas cuando usas el infinito, tanto el infinito de lo infinito grande como lo infinitamente pequeño, o sea, lo infinitesimal.
Yo, a ver, si nosotros pensamos que realmente lo finito está dentro de lo infinito, eh, es como si fuera un punto dentro del infinito. Sí. Entonces, no hay por qué, no existe ese por qué, no sé, no existe ese límite. Ese límite lo pone nuestra mente dentro de lo finito. Porque nuestra mente es finita. Por eso, Ujú. es Sí. nosotros que Como lo la vemos, consecuencia. es que no, exacto, porque lo estamos viendo desde adentro, pero realmente no existe ese límite. Es que como te puedes aproximar de dos formas. Si yo dibujo este segmento, tú te puedes imaginar cualquiera de los puntos, ¿no? Y señalarlo del segmento, el que quieras. Pero la pregunta es si realmente te puedes imaginar el conjunto de todos los puntos, ¿no? Porque tú dices, pues claro, ahí está la línea. Bueno, en la práctica no existen líneas, ¿no? No, son puntos. Lo, no, en el sentido filosófico y práctico, digamos, en ningún lado tú ves una línea. Si tú miras Mm, con lupa, hay irregularidades, y si miras con lupa, lo que ves son átomos, pero en ninguna parte del mundo experiencial, físico, hay una línea. no, ya, sí. De pronto puedes imaginarte una trayectoria en el espacio que sea línea, pero Ujú, realmente tampoco puedes probar que las trayectorias existen, porque tú a las partículas las observas en un punto, luego en el otro, pero no puedes probar que pasaron por todos los puntos, o si de pronto ujú, fueron saltando, en sí. fin, así como no existe una esfera, no existe un cuadrado. Bueno. Entonces, la pregunta es si tienes derecho a decir que tú te puedes imaginar todos los puntos, solo porque tú crees que estás visualizando el segmento completo. Y hay algunos que dicen no, otros dicen, ¿podrías imaginarte un infinito constituido por todos los puntos que quieras dibujar de manera sucesiva en orden? ¿Mm? Pero si tú dibujas los puntos en orden, por muchos que pongas, nunca podrás tener todos los puntos, ni siquiera con infinitos pasos, porque el infinito de todos los puntos del segmento es un infinito de una jerarquía que es más grande. Ujú, Entonces, los matemáticos no se ponen de acuerdo hasta hoy en día. Y sin embargo, de estas cosas depende todas las matemáticas porque están basadas en la teoría de conjuntos infinitos. Se decidió así en el siglo XX. mm, Basar el desarrollo axiomático partiendo del concepto más básico que se supone que hay en matemáticas, de todos los múltiples conceptos, el más primigenio es el de conjunto. Eso fue lo que se acordó al fin, por ahora. Pero con los conjuntos infinitos no sabemos bien muchas cosas, muchas preguntas, muchas contradicciones incluso. Y tienen que ver con eso, sí, porque cuando tú empiezas a construir conjuntos pequeños y los vas agrandando, ahí no hay tanto problema. Pero en el momento en que tú dices, bueno, supongamos ahora que tengo el conjunto de todos los puntos de la recta o el conjunto de todos los números reales, ahí estás empezando a pensar desde arriba hacia abajo, ¿sí? Estás suponiendo que ya de entrada fuiste capaz de captar al infinito. Y entonces esos dos modos de razonar generan contradicciones. Cuando quieres combinar tu razonamiento hacia arriba, que es el basado como en nuestra experiencia finita, limitada, con el punto de vista que puede que en la mente, nuestra dotación de mente sí exista, pero no en nuestro cerebro finito, de pensar que capté el concepto de infinito. ujú.
puede que no lo capte, pero como que tiene como lo que dijiste ahora, pretender que lo alcancé. Entonces yo digo, pretender que yo alcanzo algo también ayuda a impulsar a buscar nuevos valores cada vez más superiores. Y Mm. después me encontraré con otra posibilidad, con otro infinito. Con el siguiente paso, Sí. con el siguiente punto. Yo tengo un enredo aquí porque me puse a buscar la definición del verbo y entonces resulta que encontré a alguien que por fin le pone límite a los absolutos, que es Ah, bueno, la Trinidad. Y el impinch, Impins, impins, es que el verbo es compuesto. ¿Viste lo que puse ahí en el chat? no, es que no me sale avisito cuando pones, qué pena. Sí. El verbo no es solamente impin, sino impin y pon. Sí, es cierto. Entonces, el verbo compuesto lo que traduce, según el de Cambridge, es que tener un efecto o impacto en algo, a menudo de forma negativa, al limitarlo, restringirlo o entrometerse en sus límites. Es que hay tres acepciones en lo que yo vi ahorita. Sí, hay tres, pero las otras dos son más comunes, digamos, y más sencillas. Pero uno puede como mirar las tres a Pero ver yo cuál le creo que aplica no mejor. es esta acepción. Hoy ahora se metió esto acá. Cosmos. Y- Voy a pegarlo por acá, que si no, vea el dibujito ahí. Tener un efecto o impacto en algo. Sí, pero este a menudo no iría aquí, porque como esa al es la... limitarlo. Lo que pasa es que dicen que limitarlo sería negativo. Sí, yo busqué sinónimos y, por ejemplo, me clasificó aquí en tres, ¿no? Pues hace una búsqueda superficial, obviamente. Entonces, primero, eh, inmiscuirse o como bloquear, traspasar, restringir. La segunda acepción, afectar o influenciar, impactar, que es la que estábamos proponiendo. La tercera, en el sentido físico, de contacto físico, impactar o colisionar o golpear. Yo creo que es la como incidir, ¿cierto? Yo diría que es afectar, influenciar, Ujú. pero no en el sentido negativo, aunque sí se usa muchas veces, Sí. pero aquí no creo que sería en el sentido negativo, sino simplemente tener una relación, un efecto, una interacción. Mm. Sí, porque cómo llego yo a relacionarme con algo infinito, como los existenciales, Mm. y de ahí qué Sí, eso saco sí. qué saco de esa relación, volverme también existencial, Sí, sería porque Yo es que digo que parte la otra partida. sí, es que vas de lo se toca. experiencial a lo existencial. O sea, es que él ya se toca, ya está directamente conectado, unido, si quieres, implicado Es como ya llegar a la con los meta. absolutos, Mm. con los tres absolutos de potencialidad. Pero en todo caso, interpone es mala traducción, eso sí, Sí, creo no, que no tiene está nada que claro, ver. muy Mm. mala. Sí. Aunque yo también considero al traductor, ¿no? Que Eh, Claro, como que, ya a esta pues, altura claro, el documento honestamente, estaba. si yo no entiendo de qué carajos estoy hablando, eso es lo que mejor le cuadra. Sí, ¿Cómo traduces lo que no entiendes? lo que no entiendes. Cuando otro es pesado, imagínate para el pobre traductor aquí de qué estar hablando. Traduzcámoslo así a ver cómo cae. Sí.
Pero esa traducción, pues, como lo que estamos hablando, fue un paso importante porque al menos ya tuvimos para leer. Sí, Y ya ahorita ya vendrán estamos justamente en el proceso, ¿no? De corregir explícitamente esta versión Ujú. particular. Mm. Bueno, leemos el último. Mm. Sí. el último leemos el absoluto. El último párrafo, que puede ser el absoluto párrafo. ¿Quién va a leer? Lo puedo leer yo. Dice, aunque no sea beneficioso para la mente humana, tratar de captar estos conceptos tan alejados y superhumanos, nos gustaría sugerir que la acción de eternidad de la Trinidad absoluta puede ser considerada como la culminación de cierto tipo de experiencialización de los absolutos de la potencialidad. Esto parecería una conclusión razonable respecto del absoluto universal, sino del absoluto no cualificado. Por lo menos sabemos, yo creo que ahí también hay algo en la traducción que no para, sino del absoluto no cualificado. Por lo menos sabemos que el absoluto universal no es tan solo estático y potencial, sino también asociativo en el sentido deidífico debe ser, total de esa palabra, de esas palabras. Pero en cuanto a los valores concebibles de la divinidad y la personalidad, estos acontecimientos conjeturados implican la personalización del absoluto de deidad y la aparición de esos valores superpersonales y esos significados ultrapersonales inherentes en el carácter completo de la personalidad del Dios, el absoluto, la tercera y última de las deidades experienciales. Ahí al final la traducción no está tan buena tampoco. Mm. Pero bueno, vamos por partes. Aunque no sea beneficioso para la mente humana, ahí tampoco está bien la traducción porque en inglés dice while it is hardly profitable. O sea, aunque es eh, Duro. Horrible. difícilmente sería provechoso, ¿sí? Ujú. O sí, difícil, yo diría difícilmente sería provechoso, porque eso no es lo mismo decir que no sea beneficioso. Ujú. Es difícil para la mente humana tratar de captar. Sí, pero no están Es afirmando que no sea difícil, beneficioso, están diciendo que no, difícilmente aunque es daría difícil para la mente provecho, humana, mm, o le aunque es Es más aprovecharía a difícil la que, mente humana, sí. más captar como estos conceptos. que no les sirve de a mucho. No, no es tanto Difícilmente, que no lo sirve, sino que nos difícilmente, cuesta. puede que sí, pero Es algo difícil, que nos va a beneficiar, pero es muy difícil. sí, difícilmente sería Pero ahí provechoso para la tendríamos mente que quitar humana, eso, no sea beneficioso, no. Aunque es difícil para la mente humana tratar de captar estos conceptos tan alejados y superhumanos, sí. O sea, nos gustaría sugerir que la acción de eternidad de la Trinidad absoluta, ya, pero eso hay algo ujú. eh, Podría pensarse como culminando en algún tipo de experiencialización de los absolutos de potencialidad. Pues hasta ahí lo tenemos como claro. ujú. Esto parecería ser una conclusión razonable con respecto al absoluto universal. Si no del absoluto no cualificado, ahí Eh, donde digo que ya también está mal Así traducido. está en inglés, if not, the unqualified absolute. O sea, ¿No? puede que Pero no incluso, del absoluto, sería no, si no, sino pero no, del no, absoluto no no, cualificado. es un No. sí que implica
que incluso puede que también Sí. Si alguno de los dos. Ah, el de uno absoluto de no los cualificado. Sí. ¿Por qué lo dudan? Yo creo que porque del absoluto de deidad que tiene que ver con valores, como que es más claro que se acaban sí, experiencializando, ¿no? sí, Mientras que el absoluto no cualificado al ser impersonal, sí, es más difícil de entender. sí. Mm, Pero por lo menos sí el absoluto universal, que es el que abarca los dos, ¿no? Bueno, al menos sabemos que el absoluto universal no solo es estático y potencial, sino mm, también asociativo. asociativo. Ajá, porque el otro sí es estático, el no cualificado. Sí, Asociativo en el sentido de la deidad total. A ver, no, en el total deity sense of these words. sentido deífico total. In- debe ser deidífico, ¿va? O sea, algo relacionado con deidad. Acá dice, en el sentido deífico total de esas palabras. No, acá dice deity, deidad. Deidad, debe ser deidífico, o en el sentido de deidad total de esas Puede palabras. ser sentido de deidad total, dice, in the total deity sense of those words. Ese párrafo sí está muy mal traducido. Yo creo que es deidad total. Ujú, Asociativo en el sentido de la deidad total. Pero ¿de cuáles palabras? ¿Cómo así? Deidad total. deidad total, sin esas palabras. O sea, esa parte de esas palabras no En iría. las palabras deidad total. Ujú, O de toda la oración previa, pues. ujú. El absoluto universal es asociativo de la deidad total. Deidad total es un término que no aparece muchas veces, pero sí aparece como unas cuatro, tal vez cinco veces en el libro. Y es como la suma de todos los aspectos de deidad. Deidad, sí. Que la deidad la describen por ejemplo, en el prólogo, en la sección 2, Sí. sin dar una definición, sino dando diferentes clasificaciones y funciones. Pero el funcionamiento total de todo lo edificado, visto como un todo, es lo que yo creo que es, entiendo yo que es la deidad total. Y el absoluto de deidad asocia todo lo que tiene que ver con deidad. Ujú. Bueno. La acción de eternidad de la Trinidad absoluta puede ser considerada como culminar un cierto tipo de experiencialización, o sea, de volver a experienciar los absolutos de la potencialidad. Esa sería la Ujú. función de la Trinidad absoluta, volver a Sí. experienciar los absolutos de la potencialidad. Y aquí este comentario que estábamos discutiendo lo dicen que es sobre todo con respecto al absoluto de deidad, porque es el que Ujú, tiene una relación de unificación con la deidad total, eh, ujú, al menos él visto en su totalidad. Tal vez no se ve tan claro cuando lo miras, solo enfocándote en el no cualificado. no Pero, cualificado. pero viendo el universal, sí es más claro. Que en últimas el universal lo que muestra, lo que prueba o lo que implica es que lo espiritual y lo material en su origen son uno. Ujú, Solo que tienes que verlo mm, pues desde un punto de vista muy, muy profundo, ¿no? Entonces nosotros lo vemos más
como dividido en dos absolutos que están entregando potenciales de lo material, es decir, el no cualificado, y que entrega potencial para lo personal, espiritual, o sea, Mm, el de deidad. sí. Bueno, luego dice, pero en cuanto ujú, a los valores concebibles de la divinidad y la personalidad, ajá, pues aquí ya se enfoca en lo personal. Y los Estos acontecimientos conjeturados, sí, implican la personalización del absoluto de deidad. Ajá. O sea, enfocándose solo en los valores y en lo personal, mm, sí no queda duda de que pues esta materialización o del aparición del Dios el último o de la acción de la Trinidad equivalen a que se personalice eso que era un potencial que quede personalizado. Y la aparición de estos valores superpersonales y significados ultrapersonales inherentes, y aquí hay otro fallo en la traducción, en inglés dice inherentes, e in the personality completion, o sea, en la completación de la personalidad, o sea, aquí está hablando de, así como el supremo se actualiza y el último se actualizará, el absoluto también tiene que actualizarse. una completación de la personalidad, no carácter completo de la personalidad, no, no, no. No, Inherentes en la completación o la culminación o la actualización. consumación de la personalidad, que es otro sinónimo que Mm, me gusta, consumación de la personalidad o terminación de Dios el absoluto. ujú. La tercera y Y última mire, de las deidades experienciales. todas se tienen que volver experienciales, el supremo, el último del absoluto. Todos se tienen que Mira, completar, todos aparecen en estado inmaduro, digamos, como dioses, pero tienen que pero crecer tienen que con, pasar por el fenómeno de la con experiencia. algún tipo, serán tipos diferentes, pero algún tipo de experiencia de crecimiento, Mm, según la era. y dice que son valores superpersonales y significados ultrapersonales. Claro, así como Son, nosotros en la era del último estaremos tratando de entender valores superfinitos y, y valores y significados ya de carácter último, o sea, superfinitos. ujú, Y estos ya van a ser super ultra, o, bueno, es como superpersonales y dijera que el ultrapersonales. supremo, no, y sabes qué otra cosa interpreto, es como si los valores fueran del supremo y los significados del último. Más bien se refiere a las eras, más allá de la era del Supremo y más allá de la era del último. Mm. Pero es como si lo que trabajara el supremo es valor, mientras que el último manejara significados. Porque son valores Sí. superpersonales, significados ultra personales. Mm. Bueno, lo superpersonal es una categoría dentro de lo personal, entonces tiene que ver con los Mm, valores. Lo ultrapersonal nunca lo mencionan como, no es una categoría de lo personal. Entonces aquí quieren decir sobrepasa ultras quiere decir más allá de lo personal. de lo personal.
porque el ser significados tienen que ver es más como con la mente. Mm. Bueno, en todo caso, ¿qué nos Y quisieron lo decir con material todo esto? manejaría toda la expresión de la materia, toda la posibilidad de expresión material, a todos los hechos. Cuando tienes todos los hechos, puedes manejar valores o vas trabajando a la par valores y después lograr manejar significado. Ujú. Ok, entonces, esta integración tiene que ver con, yo entendería en últimas, con el proceso de dos cosas, de crecimiento experiencial del último, del absoluto, perdón, de Dios el absoluto, con la función de la Trinidad absoluta que lo acompaña, ya una vez formada, ¿no? Que le da el terreno para que él crezca y madure. Sí, y con el agotamiento de los reservorios, los tres absolutos de potencialidad. Mm. Todo esto, claro, se puede resumir en ese crecimiento que debería tener, ese proceso de crecimiento de Dios el absoluto. Mm. Cuando he experimentado todo lo que puedo experimentar, tengo la habilidad de poder ir a explorar hasta lo que no fue posible de experienciar con lo que tenía, e irme allá donde existe todo lo que no se había sacado para sacar hasta lo último que hay en la bodega, o porque no lo veía, o porque no lo entendía, o porque no estaba listo para verlo. Sí, esto A culmina, toda la posibilidad. esto culmina aquí esta sucesión, esta seguidilla de secciones que se llaman asociación, integración, asociación, Ujú. integración, porque la sección 7 se va a llamar finalidad de destino. Ese es el último, es el último, queda otro. Sí, no, en el documento hay más, es decir, el 7 se llama finalidad de destino, el octavo Trinidad de Trinidades, el noveno No, yo digo el implicación. 6. Sí, el 6 ya se acabó ahí. Solo son 6 párrafos en el 6. Ujú. Sí, el 9 es unificación infinita existencial. O sea, quedan 3 más que son como un análisis del final de todo, digámoslo así. Ya veremos. Pero esos ya son tan más allá del final. Pero entonces, la primera asociación, que es la que se está teniendo lugar actualmente, es entre las personalidades del Dios el séptuple. Mm. Ese proceso que tendrá como culminación la integración secundaria, que es este proceso de estas flechitas aquí abajo. Dios el Supremo que se convierte en Dios el Supremo completado.
Entonces digamos que la asociación es un poco esta flechita, el proceso, que es gracias a el séptuplo. Y la integración secundaria, que sería el número 2, es que se completa Dios el Supremo. Luego el número 3, la asociación terciaria, es la aparición de esta Trinidad. Es la asociación entre estos tres ya completados, Dios el Supremo, los arquitectos y los creadores supremos ya con todo el crecimiento también que tuvieron. Esto, sus aspectos de deidad se llaman la Trinidad última, o sea, sus aspectos no personales de deidad. Y esa Trinidad es la asociación. Esto da lugar, y ese es el número 4, la integración cuarta, a la aparición de Dios el último y el proceso de evolución de Dios el último. Todo este proceso. El quinto es la asociación, una vez que se culmina aquí Dios el último. O sea, las integraciones son procesos. Bueno, aparece algo, pero ese algo debe Madurar. culminarse, ¿no? Una idea experiencial, ¿no? Y el quinto es la asociación quinta, que sería cuando Dios el último, el supremo y el consumador del destino se terminan, sus factores o sus aspectos de no deidad, perdón, de deidad no personal, Deidad. constituyen la Trinidad absoluta. Esa es la asociación quinta. Que dan el soporte a la maduración de Dios en absoluto. Sí. Y este último proceso sería la integración de la sexta fase, que es la aparición de Dios el absoluto y su crecimiento. Mm. Ujú. Con esto puedo hacer un diagrama, luego yo creo. Pero aquí, digamos, sí, las flechitas son como los procesos o al menos las puntas de flecha constituyen las integraciones. Y la propia Trinidad son las asociaciones, las propias Trinidades. Excepto que la primera asociación no es una trinidad, sino que es Dios el séptuplo, el que se está asociando. Mm. Yo diría que el proceso de asociación es como la línea de la flecha, porque aporta el proceso de crecimiento, etcétera. Ah, no, pero luego acá no, porque en la Trinidad última es. mm, Bueno, pero para la primera flecha sí. La integración es Dios el Supremo, la asociación es la Trinidad última, la integración es el proceso de Dios el último que culmina acá en Dios último completado, la asociación es la Trinidad absoluta y la integración es el proceso de Dios el absoluto que culminará en algo. Mm. Y ese algo final es el número 7, pero ya no lo llaman integración, sino que lo van a llamar finalidad de destino. Mm. O sea, el- lo- la idea que está acá detrás es que
En una era dada, el proceso está facilitado por alguna asociación y la culminación implica una integración que automáticamente constituye un nuevo comienzo. Es la base para una nueva asociación que genera un nuevo proceso de integración. Mm. Lo Me que lo te digo, le imagino. hacemos la casa al personaje, le permitimos crecer y cuando ya está listo, sale para hacer trabajo y soportar a alguien nuevo. Sí. Pero son interdependientes. Es El como que último no se puede construir si no tiene Dios el Supremo maduro. como que las El absoluto no asociaciones, se va a hacer hasta que no tenga maduro el último sí, como que la asociación fuese la base para que se dé un proceso de integración. que culmine en una integración. O la integración podría verse también a veces, sí, la integración es la culminación, ¿no? Sí. Pero esa integración al mismo tiempo, Va a ser parte de una nueva asociación. sí, es como una asociación, Es un traslape, es una interdependencia. sí, que culmina en una integración. Se hace una nueva asociación. Sí, de pronto es más como en escalera esto, Mm, como si fuera una espiral. como así, asociación, integración, asociación, algo así. Mm, Se integra y luego se asocia. ujú, Echarle cabeza, Y luego se asocia. porque la asociación es como el punto de partida, pero también es la base. mm. Yo me integro, conformo un nuevo, digamos, un nuevo equipo y luego ese Claro, equipo sale un sumum de allí para asociarse con el siguiente nivel, que es por eso. el Dios. Dios el Sí, supremo, Dios el último y Dios el absoluto. los papás generan un hijo, le dan la estructura para que ese hijo crezca. Y cuando ese hijo crece, vuelve y hace una nueva familia que va a tener un nuevo integrante que va a también madurar y salir a armar su propia familia. Pero es La que duda, se me hace que de en medio de eso, porque cuando digamos que el hijo está adulto, entonces constituye una unidad, ¿cierto? Cuando hay integración, se hace una Ujú, unidad, que es cuando es la Trinidad, ujú, ¿sí? Pero la integración en ese caso, en el ejemplo de la familia, es el hijo, porque él luego va ujú. y se asocia. Y se asocia, sí, claro, porque ya Ujú. es un adulto y está listo para asociarse. la duda es cuando hablan de integración, tocaría mirar cada uno. Si las integraciones son un evento singular en el tiempo, en un instante dado, o si por integración se están refiriendo a un proceso, o las dos cosas. Mm, Habría que volver a leer. Por Am- ejemplo, esta fue una Ambos son integración, el que procesos. leímos hoy fue una integración. sí, Y él integra, por ejemplo, el Supremo, Dios el Supremo integra en el sentido de que recopila, de que es la culminación de lo que se propuso. mm, La asociación da un, una meta, digamos, un objetivo, un concepto que surge automáticamente de esa asociación, inevitablemente.
y los Y medios para el que conseguir. integra, integra, pero creo que va integrando. Así como ahorita estamos en un proceso de integración. Mm, aunque esto es, sí, yo creo que la asociación es como la base y da la meta al mismo tiempo. Pero la integración es el proceso mismo. Sí. Y si tú ves, el Dios el Supremo se ha madurado, pero tiene que hacerla, hace parte de la asociación que va a generar el soporte de maduración de luz. Es como un matrimonio se casa, pero no se casa y ahora qué hacemos, sino que dicen, vamos a tener un hijo, por decir algo. O sea, hay Mm, una meta implícita y automática en el momento en que se casan, digamos. O sea, hay un destino, un objetivo. La asociación inevitablemente produce una meta para la cual se creó la asociación, ¿no? Eso es como la visión, mm, la misión. sí, No pues, creas una asociación sin visión y, y sin misión. Y la integración es más como el proceso de la misión, ¿no? Pero ya se culminar una etapa automáticamente te da una nueva meta e inicia un nuevo proceso. es que eso es como un traslape. Mm, Hoy que estaba revisando mm. fisiología del estómago, un médico me hizo caer en cuenta. La parte superior del estómago se parece al esófago. La parte media del estómago es el verdadero estómago. Y la parte inferior del estómago se empieza a parecer al duodeno, porque es necesario para que la fisiología actúe de manera adecuada. Mira qué buen ejemplo. Mm, Mm. una interdependencia. Sí, o sea, las Hago eras, parte o sea, de cierto límite empiezo a hacer algo que es diferente, pero sin perder al que me dio origen. sí, las eras no son independientes unas de las otras. No, se requiere una cosa de la otra y tanto que a veces es muy difícil decir a partir de qué momento estamos hablando de la nueva era, qué es lo que decimos que fue la nueva era, cuál Esta es, fue el invento o el avance que habla de una nueva era. La era de la industrialización empezó cuando empezamos a descubrir la posibilidad de tener la capacidad de hacer fuerza con vapor de agua, pero eso fue un proceso para llegar a él. mm, y es que esta es una característica, ya es bastante único en el libro Durantia que te hable de las eras, ¿no? Mm, De la creación. Pero a mí también me sorprendió, de pronto uno lo asimila, pero la sensación que le queda es que es muy raro que la siguiente era esté en obra negra, ¿no? Y que ya esté avanzando, ¿no? Dice, pues, porque uno se imagina siempre que, por como te enseñaron el Génesis, por ejemplo, que Dios creó todo y háganle. Primer día, primer día. Pero acá no, hay obra negra en la siguiente era. O sea, las eras no es que se acaben y no haya nada, sino que ellas mismas van a proponer un objetivo, pero sobre eso ya incluso desde ahora se está trabajando. Y se puede hacer
porque no están completamente desconectadas. Ahí lo que tú mencionabas, el fin de una es el comienzo de la siguiente. Bueno, creo que podemos dejar ahí por hoy. Sí. Ya. Hoy se nos fue la mano. Sí, fueron Pero qué solo seis chévere. párrafos. No más. Pero por eso empezamos más tarde. Imagínate que fueran más. Bueno, voy a parar la grabación y continuamos la próxima desde el 7.